Bueno, estamos trabajando con esta fundación que es relativamente nueva, que hace 3 años que la tenemos, Sí. y sobre todo estamos haciendo capacitación. La fundación se dedica específicamente a lo que es capacitación en técnicas de educación ambiental en todos los estratos sociales. Uh-huh. ¿Por qué? Porque consideramos que la educación ambiental es la base para poder llevar a cabo cualquier problemática ambiental. Si no hay educación, todos los proyectos de alguna manera hacen agua. Y entonces estamos haciendo capacitación en diferentes lugares de Córdoba, de la provincia de Córdoba, a los docentes de los 3 niveles, inicial, primario y secundario, Uh-huh. con puntaje docente, trabajando con seminarios o talleres con las problemáticas ambientales. Así que estamos, ahora este año cambiamos, porque ya hemos recorrido Belville, Santa Rosa, hemos ido a Carlos Paz, Corralito, Río Tercero, Almafuerte, hemos recorrido bastante. Y este año tenemos algunas otras sedes nuevas, así que estamos contentos. ¿Cómo cuidamos el medio ambiente desde casa, Mónica? En casa, bueno, Sí. ese es un tema. La gente en general considera que los temas ambientales son ajenos a nosotros. Uh-huh. Hablamos de cambio climático global, por ejemplo, Sí. que es un tema muy global, y consideramos que nosotros no tenemos ninguna influencia en él. Y sin embargo, vos sabés que en casa cometemos errores, obviamente sin tener esos conocimientos, y contribuimos a este famoso cambio climático global. Las consecuencias son las condiciones climáticas extremas que tenemos en todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Y bueno, hay que empezar a conocer, por ejemplo, si trabajamos con uno de los temas críticos a nivel mundial, es el tema de la basura, mal llamada basura, porque en realidad basura es lo que directamente no se puede, con la cual ese envase o ese residuo no se puede hacer nada, entonces directamente va a un vertedero o basural a cielo abierto, que en realidad tendríamos que terminar con eso. Desde el 2016 hay una ley nacional que no deberían existir los basurales a cielo abierto por las consecuencias que tienen, y comenzar a hablar de vertederos. El vertedero es una disposición final de basura diferente. Pero desde casa, nosotros, porque también consideramos que el tema de la basura no es nuestro problema, porque, ¿qué pasa? Llenamos nuestra bolsa de residuos, le hacemos un nudito y la ponemos afuera y nos olvidamos. Y ahí es donde empieza el problema, que nos atañe y de los cuales todos somos responsables. Yo siempre digo que el tema de la basura es el único problema del cual nadie puede decir que no es responsable, del niño al abuelo. Todos somos responsables de la generación de basura. Y entonces tenemos que empezar a tener cambios de actitud y empezar a trabajar con lo que se llama la cultura de las R's, que en realidad empezaron con 3, reducir, reusar y reciclar, y cada vez van aumentando más. Hay que rechazar, hay que reparar, hay muchas más R's. Entonces, pero para mí la clave es la reducción de la basura. ¿Y qué significa reducir la basura? Ser conscientes de, como ciudadanos y como consumidores, yo siempre les digo a la gente que tenemos el poder de decidir qué vamos a comprar frente a una góndola de un supermercado. Y no solamente pensar en la calidad de nuestros productos, sino también en el tipo de envase con el cual vamos a comprar. Por ejemplo, si vamos al supermercado, es común que cuando compramos gaseosas, compramos descartables, siendo que hay envases retornables de vidrio uh-huh. y retornables de plástico, sí. Pero no tenemos el hábito, entonces compramos descartables y generamos cantidades de residuos de plástico que, si bien se pueden reciclar, terminan tirados en el río, tapan desagües, etcétera, etcétera. Entonces, empezar a tomar conciencia de elegir envases que produzcan menos impacto. Les voy a dar un ejemplo concreto, porque esto da para mucho, o sea, estos son largas horas de exposición o de contarles a la gente las diferentes alternativas. Pero les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, el tema del si vamos a comprar
tomate al natural. Tenemos 4 opciones. Tenemos la botella de vidrio, la lata de tomates, el Tetra Pak, y ahora hay un nuevo envase que es de plástico con metal, que son las bolsitas. Bueno, en general nosotros consideramos a veces el packaging nos invade y nos deslumbra, y por ahí compramos no por el contenido en sí, sino por el packaging. Tenemos que empezar a ver el contenido. En este caso, la mejor elección sería la botella de vidrio, porque el vidrio no solamente es más noble, sino que el vidrio generalmente se reusa. La botella de vidrio la reusamos para el agua, para guardar elementos, entonces generalmente no se tira. ¿Qué pasa con los otros elementos? La lata es un elemento que puede ser en el segundo término, pero hay que pensar también que la lata está compuesta, es el metal, y adentro tenemos que ver bien que no esté abollada la lata, porque adentro tiene una membrana de plástico, que si está abollada la lata, se produce una alteración, se rompe esa membrana y el metal entra en contacto con el alimento, y ahí que se produce una contaminación. Y por ahí sentimos que ese tomate está más ácido, y es porque se ha puesto en contacto con el metal. Por lo tanto, si compramos lata, que podría ser la alternativa y que también lo usamos de maceta, en realidad tampoco se tiran, tenemos que tener en cuenta eso, porque yo apunto siempre no solamente al ambiente, sino a la salud ambiental. Es otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Después viene el otro, Tetra Pak, que el Tetra Pak es uno de los elementos que es muy usable porque es fácil de trasladar, es impermeable, no ocupa demasiado espacio, no se rompe, pero en realidad es el más caro. ¿Por qué? Porque es un elemento que no es reciclable. ¿Por qué pasa esto? El Tetra Pak, si uno lo ve desde afuera para adentro, vamos a analizar de qué está compuesto el Tetra Pak. Primero tenemos una lámina de plástico que es muy finita para que sea impermeable. Luego tenemos pegada el cartón, que es donde se produce, está la marca y es el que le da más firmeza. Entre el cartón y el aluminio que viene después hay otra lámina de plástico. Después viene la lámina de aluminio, que es muy finita, que es lo que permite que no entre luz, que se conserve mejor. Pero como el aluminio no puede estar en contacto directo con los alimentos, hay otra lámina de plástico. Ustedes fíjense que tienen 3 láminas de plástica, uno de cartón y uno de aluminio. Ese elemento no es reciclable, no se puede reciclar justamente porque está con diferentes composiciones. Hay empresas que han tratado de reciclarlo colocándolo en bateas con agua durante mucho tiempo. Ahí se consigue primero desprender el cartón y luego el plástico y el aluminio. Pero en realidad lo que se utiliza es ese cartón como celulosa para papel, y luego el aluminio también se puede utilizar como el elemento, así la lámina esta, y el plástico va para combustión. O sea que en realidad no es redituable reciclarlo. Sí se puede reusar, pero es el más complicado. Mónica, entonces, ante estas alternativas, sí, está bueno saber cuál es el envase que produce menos impacto. Nombrabas a empresas, decías empresas que reciben materiales para reciclar. ¿Cómo está en el mercado eso? Porque en los últimos años es como que tal vez se cerraron empresas que se dedicaban a esto, ha bajado la cotización de lo que es plástico de botellas, cartón, papeles y demás. ¿Cómo está ahora ese tema? Y es bastante... acá el tema que tenemos fundamentalmente son las distancias. Sí. También. Entonces la logística es lo que complica un poquito. Por eso en realidad está bueno tener centros de acopios
que no sean de una localidad solo, sino que sean de varias localidades que se junten como para tener mayor cantidad y entonces que no sea tan costoso la distribución, porque todo pasa por la distribución. Acá, por ejemplo, en Río Tercero está la Luciérnaga, que es la que junta papel y cartón, sí, que la sigue trabajando con ese tema, pero juntan cantidades. Y hay un lugar, hay una empresa que es privada que junta los plásticos. Pero el tema de los plásticos es que en realidad hay 7 plásticos diferentes, que todos tienen diferente composición química, entonces no se pueden reciclar todos juntos, hay que reciclarlos por composición química. Por eso está el del 1 al 7. Y en realidad los que más se reciclan, los que recibe la gente, es el 1 y el 2, que son las botellas de gaseosas, de agua, que es el 1, y el 2, que son todo lo que es champú, crema de enjuague, aceite. Entonces, los otros plásticos, la gente los lleva, porque la gente no sabe que tenemos 7, sino que juntan todos, pero esos plásticos todavía no son fáciles de reciclar. El tema, sí, es por eso yo digo que lo más importante en el tema de los residuos sólidos es primero tratar de reducir la mayor cantidad de residuos y después tratar de reusar. Por suerte ahora con el tema de internet, si uno busca, hay tanta gente creativa que les busca la vuelta para reusar o reparar diferentes envases, hasta que, bueno, lleguemos solamente a tener muy disminuido el tema de las cosas que no se pueden ni reducir ni reusar, y a veces no podemos llevar a reciclar. ¿Por qué? La gente dice yo reciclo. No reciclamos generalmente. Lo que podemos reciclar por ahí es si hacemos papel reciclado. Pero lo demás lo que hacemos es reusar. Si tenemos una botella de leche, de agua, de tomate, y la transformamos, la usamos como botella de agua, no la estamos reciclando, la estamos reusando. Esa es una de las cosas que hay que entender. Y otra cosa que la gente confunde es la palabra reciclado de reciclable. Una cosa es reciclada cuando viene de una materia prima que ya es de segunda mano. Por ejemplo, hay una empresa de plásticos que utiliza las tapitas de las gaseosas, las funde y hace kits de palangana, pala y balde, que son de material reciclado. ¿Por qué? Porque la materia prima que utilizó son las tapitas. En cambio, el reciclable, que casi todos, si nosotros nos ponemos a leer, hay que aprender a leer envases, hay que aprender a leer etiquetas y tratar de ver cuál es la información que nos da esa etiqueta, porque tiene que estar toda esa información. Y generalmente dice es reciclable 100%. La gente confunde y lo compra contenta porque está ayudando al medio ambiente. Pero en realidad que sea reciclable y que yo lo ponga en la bolsa de residuos no significa nada, porque si yo no lo mando a reciclar no estoy haciendo nada bien. ¿Me entendés? Tal cual. Entonces hay muchísimos conceptos muy básicos, pero que en realidad, como esto ha evolucionado tan rápidamente en el tema de los diferentes envases que aparecen, la gente no sabe cómo manejarse con ese tema. Entonces, para mí, siempre yo digo, es fundamental la educación. Como por ejemplo, cuando vos me decías cómo desde casa podemos contribuir al medio ambiente. El tema de los insecticidas, el tema de los artículos de limpieza, el tema de algunos productos que utilizamos comúnmente en casa, que no solamente contaminan el ambiente, sino que nos están produciendo a nosotros problemas respiratorios, tenemos problemas respiratorios, nos duele el estómago, nos duele la cabeza y no sabemos por qué. Pero si acabamos de echar un insecticida y cerramos todas las ventanas y nos quedamos adentro, obviamente que las consecuencias no son buenas. Entonces hay que buscar alternativas de elementos que son naturales, que no contaminan el ambiente, porque los aerosoles todos siguen contaminando el ambiente por el propelente que tienen. Si bien no afectan a la capa de ozono,
tienen un propelente para que sea aerosol que sí produce un cambio en el aumento del efecto invernadero. Entonces, en vez de usar eso, tenemos alternativas como para decir, bueno, no, voy a comprar, además son mucho más baratos, voy a comprar esto en vez de esto otro, que además, que no solamente me beneficia el ambiente, sino me beneficia a mí. Uh-huh. Sobre todo cuando hay niños y gente anciana, ¿no? Bien. Entonces hay tanto para trabajar, tanto para informar y para que la gente pueda entender, y hay que producir cambios de actitud, uh-huh, porque el poder está en nuestras manos desde casa. Si todos producimos pequeños cambios, y creo que podemos salir adelante, podemos de alguna manera tratar de revertir esta situación en la que estamos viviendo. Desde casa, con el compromiso municipal, provincial, nacional y demás, ¿no?